Buenas tardes a todos, soy Tony Lazo del Grupo de Vida Tarragona y como todos los grupos hemos estado contemplando, meditando y observando la vida de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Y siempre en el contenido o en el contexto de Santa Teresita, de su vida, a nosotros como Tarragona nos ha tocado hablar un poco sobre la vida del Carmelo de Lisieux. Y ya durante todo este tiempo hemos venido meditando sobre la familia, sobre la vocación de Teresita, etcétera, etcétera. Ahora seguiremos en esta secuencia hablando de siempre del Carmelo de Lisieux. El 15 de marzo de 1838 llega a Lisieux 5 carmelitas. Esas carmelitas venían de Poitiers y se encuentran con Atalía y con Desiree, dos señoritas que 3 años antes habían conseguido el permiso del ordinario de ese lugar, de Bayeux, o sea, del obispo, para fundar el Carmelo de Lisieux. Recordemos que las carmelitas se, se han caracterizado siempre por la misión, y ese celo por la misión del Señor las hace que ellas sientan el deseo y la necesidad de formar comunidad en este lugar de Lisieux. La Madre Genoveva de Santa Teresa, que primero fue maestra de novicias y luego fue elegida priora en el año de 1842, se considera como la fundadora del Carmelo de Lisieux. Ella tuvo un periodo quizás algo largo, de 1842 a 1886, fue casi como ininterrumpidamente el periodo de la Madre Genoveva, que como dije hace un momento se le considera la fundadora del Carmelo de Lisieux. Hay algo muy importante que Santa Teresita consideró una gracia muy especial, una gracia muy grande, haber conocido y haber vivido con esta santa, con una santa mujer. Se dice que ella se santificó por medio de las virtudes ordinarias y ocultas. ¿Qué entendemos por virtudes ordinarias? Pues yo creo que esta mujer se santifica con el quehacer de cada día, sin hacer cosas trascendentales, más que solo vivir su vocación y amar a Dios y a su prójimo, algo que nosotros pues tenemos un reto muy grande en imitarlas, porque si estamos hablando de ellas, si las admiramos, si estamos, qué decir, dando a conocer todas las bellezas espirituales e interiores de estas santas mujeres, pues estamos llamados a luchar por imitarlas. Una nota importante es que el Carmelo de Lisieux, y hasta hoy, como nuestras hermanas, ha sido auténticamente misionero. Y como dije hace un momento, el celo por la evangelización, el celo por la misión, a ellas en aquel momento, allá por 1861, se miran en la necesidad de fundar una casa, una orden, siempre carmelita, en Saigón. Pero esta misión necesitaba de una ayuda muy importante, y la ayuda que necesitaba era la de Santa Teresita. Aunque ella se veía imposibilitada porque padecía de una terrible tos, una terrible enfermedad, y esto le impedía seguir su trabajo. Por esta razón y por la gran preocupación de aquellas hermanas, ellas deciden ofrecer una novena de oración a Teófano Bernard. ¿Quién era San Juan Teófano Bernard? Bueno, San Juan Teófano Bernard era un sacerdote misionero católico y mártir.
fue elevado a los altares por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en 1988. Este santo misionero murió decapitado en Indochina. A este hombre, que tenía un gran amor por la misión, fue que las hermanas de Lisieux ofrecieron una novena de oraciones por la salud o por la recuperación de Santa Teresita. Ellas le tenían mucha devoción y le ofrecen la devoción a Teófano Bernard, una novena de oración, una novena de oraciones, una novena de súplicas, para que Santa Teresita se curara, se sanara, porque la situación de la salud de ella era un tanto difícil, un tanto grave. Entonces, debido a la enfermedad de ella, perdón, ella no pudo reforzar la misión que se le había encomendado, o más bien el apoyo que se le había solicitado de viajar hasta Saigón. Ella no puede, sino que ejerce su misión de otra manera. Aquí cabe mencionar algo muy importante. Se dice, y esto lo escuché yo cuando empezaba a estudiar sobre la vida de algunos santos, escuché que Santa Teresita era nombrada patrona de las misiones sin haber salido ni un solo día del convento a misionar. Algo muy importante. Pero ella se le considera patrona de las misiones porque su oración era por la misión en el mundo entero. Su oración era por la misión que la Iglesia ejerce sobre toda la humanidad. Entonces, el 9 de junio, siguiendo con esto mismo de Santa Teresita, ella enferma y fallece, cosa que van a ver después con otros grupos de vida. Pero el 9 de junio de 1985, que es la fiesta de la Santísima Trinidad, Santa Teresita siente la necesidad muy grande de ofrecerse como víctima al holocausto misericordioso de Jesús, un holocausto de amor. Y ella se ofrece, me imagino, primero por la conversión de ella misma, por la conversión de tantos pecadores, por la conversión de la humanidad, porque era una mujer con una espiritualidad muy especial y con unos principios admirables desde muy pequeña, desde muy niña. Entonces, unos días después de que ella siente esa necesidad de ofrecerse, unos días más tarde, ella misma, cuando rezaba el Vía Crucis, fue presa de un amor tan intenso a Dios, que le parecía estar toda sumergida en el fuego de su amor. Teresa vio en esta situación, vio un signo y entendía que Dios aceptaba y consagraba su acto de ofrenda. Ella se abandona en las manos de Dios y se ofrece sus enfermedades, ofrece su vida, ofrece sus pecados, ofrece sus sufrimientos, ofrece todo, porque recordemos que en algunas cosas que hemos leído también se nos habla que en algunos momentos ella fue vista así como con cierto desprecio, como con cierta discriminación, y al final, pues si nosotros observamos la vida de grandes santos, es el camino que pasan, el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo, que siempre son vistos como cosa rara, no son comprendidos,
no son entendidos y se les presentan dificultades. Esto pasa en los conventos, esto pasa en los seminarios, esto pasa en los trabajos, esto pasa en la escuela. Y esto me trae a recordar una cita bíblica donde dice el Señor Jesús: yo no he venido a traer la paz a este mundo, sino a traer la guerra. Cuando Él nos dice así, quiere decir que Él viene a traer la división entre lo malo y lo bueno, y que lo bueno tiene que ser la diferencia de lo malo. Y por eso pasan estas situaciones en todo el ámbito de la vida del ser humano. Las envidias en los trabajos, en los conventos por igual, en los seminarios por igual, bueno, en fin. El que quiere ser santo y el que quiere luchar por hacer la voluntad de Dios siempre va a tener problemas, y no nos sorprendamos de que los que son más jodidos, como decimos, y más tremendos, son los que gozan de mejores lugares privilegiados. Bueno, otro dato importante es que después de que Santa Teresita muere y es beatificada en el 1923, en el mes de abril, 29 de abril, muchos peregrinos van y visitan y oran ante la urna donde se encuentra la estatua de Santa Teresita. Ella allí se encuentra vestida de carmelita y mantiene el crucifijo en la mano. Más bien dicho, lo tiene sostenido con las dos manos. También la rosa de oro que tiene colocada en su mano derecha se la depositaron allí el 30 de septiembre de 1925. Y después de todo un proceso, ella es canonizada también y es elevada a los altares. Dentro de esta situación de Santa Teresita, el Niño Jesús, dentro del contexto ya evangélico, Santa Teresita se identifica mucho con el Evangelio de San Juan. Y vuelvo a decir que el carisma carmelita es una ininterrumpida historia de vivencia, de lectura de las Sagradas Escrituras, de meditación, y se destacan grandes personalidades. Entre todos ellos tenemos algunos santos carmelitas, y hoy a la que estamos venerando y de la que hablamos, Santa Teresita de Lisieux. Y ella forma parte de ese grupo de hombres y de mujeres que en la vida religiosa y al encontrarse con las Sagradas Escrituras han sido auténticos intérpretes de la voluntad de Dios. ¿Y eso cómo? Pues según su experiencia propia, según su vida, según su testimonio de vida y su manera como se encuentran con el Señor, porque cada experiencia es diferente. En la época de Teresita era muy difícil el acceso a las Sagradas Escrituras. Los medios para conocerla eran muy limitados y había muchas traducciones de las Escrituras que eran imperfectas. Recordemos que antes, mucho antes, era como bien difícil accesar a los libros de la iglesia también, a los rituales eclesiásticos, etc. Hasta después de este concilio ecuménico Vaticano II es que ya se abrió eh, toda la literatura y se abrió todo eso para los laicos, porque las religiosas también son considerados laicos. Sin embargo, Santa Teresita llega a amar profundamente la palabra de Dios y a vivir en todo en una común unión o en comunión con ella. Y esta misma palabra de Dios se va convirtiendo en la vida de ella, en la fuente de vida espiritual. Recordamos que a través de las Sagradas Escrituras es el Señor Jesús quien nos habla. A través de la Biblia escuchamos y leemos la palabra de Dios, pero a través del Evangelio propiamente nos habla el Señor Jesús. Y Él, pues, según se sabe, según hemos encontrado y escudriñado, era
la inspiración de Santa Teresita. En esta mujer se cumple la palabra de Jesús, donde dice que las cosas ocultas, las cosas misteriosas, se las dan a los prudentes, a los sencillos, a los humildes, y no se las dan a los soberbios. Y el reino de Dios también permanece en aquellos que se asemejan como niños. En San Marcos, capítulo 10, versículo 4, se nos enseña eso. Entonces, entre los textos bíblicos, Santa Teresita manejaba una predilección especial por los evangelios o por el evangelio. Ella nos hace, como decir, compaginar separadamente y los lee mucho y los medita en la oración de cada día. Y se va familiarizando mucho con el evangelio y especialmente con el de San Juan. Y ahí ella descubre su presencia, la presencia de Dios y su papel en el mensaje que Jesús le hace llegar. Y lo entiende de esta manera, que es la única luz necesaria para poder vivir y para llevar un caminar. En el Evangelio es donde ella conoce el auténtico rostro de Dios y recibe personalmente los valores fundamentales de la vida cristiana. A Teresita le ayuda mucho el Evangelio de San Juan a entender la vida, porque la vida es lo primero y lo que debemos cuidar, tanto la vida espiritual como la vida material, por decir algo. No se acerca a ella al Evangelio solo por curiosidad de un texto, sino que se acerca para vivirlo, para hacerlo vida y hacerlo vida en cada momento, valga la redundancia, de su vida y de las situaciones que pasa. El Evangelio le ayuda a comprender algunas situaciones de su salud, alteraciones biológicas de su cuerpo, y ella va comprendiendo. Y en el Evangelio ella conoce el auténtico rostro del Señor, el auténtico rostro de Dios, y percibe personalmente los valores fundamentales de la vida cristiana. El Evangelio de Juan a Santa Teresita le ayuda a entender la vida y le ayuda a entender tantas cosas. Esa extraña enfermedad que ella padece antes de entrar al Carmelo, por ejemplo, con el caminar, ella lo comprende. Se le revela como aquella enfermedad de Lázaro, del que sale del sepulcro. Y ella lo toma de ese modo, y esta enfermedad ella lo entiende, al igual que el pasaje bíblico, que no es una enfermedad de muerte, sino es que para que se manifieste la gloria de Dios. Así como las palabras que Jesús dirige a Nicodemo sobre la libertad del espíritu. Esto escapa al control humano. Nicodemo no puede entender cuando el Señor le dice que hay que nacer de arriba. Y Nicodemo no puede interpretar. Entonces a Teresita esto le ayuda a interpretar y la verdadera profundidad. No se trata solo de una simple reacción así como por curiosidad, sino que eso es una manifestación muy profunda del Espíritu de Dios. Nacer de nuevo, o sea, morir a nosotros mismos. Recordemos también que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Ella pasa momentos de desolación espiritual y nuevamente el Evangelio es el que la orienta y la sostiene. Poco después de su viaje a Roma, vive un momento de densa oscuridad, esa oscuridad espiritual. Y hay escenas del Evangelio de San Juan que le revelan la lógica misteriosa de la acción a seguir y el aspecto transitorio, o sea, las pruebas que es necesario para que creciente nuestra fe y para que vivamos nuestra fe. El Evangelio de San Juan también ofrece a Teresita un lenguaje apropiado para poder expresar con otras palabras y para poder dar a conocer con otras palabras las bondades de Dios. San Juan en sus expresiones le ayuda mucho y como dije hace un momento, la imagen del grano de trigo que tiene que caer para que fermente y dé fruto
es lo que también a Teresita le ayuda mucho a entender que ella tiene que ser ese grano de trigo y tiene que dar fruto en abundancia. Así como el pasaje bíblico de la vid y los sarmientos en San Juan 14:2. Son pasajes bíblicos que le ayudan mucho en su caminar, le ayudan mucho en su espiritualidad y le ayudan mucho a entender y a enamorarse cada día más de su vocación y a enamorarse cada día más de Dios y a hacerlo todo simple y sencillamente por amor a Dios. Y en esta nueva comunidad de Lisieux, ella tiene una misión de dar frutos. Y estos frutos son consecuencia y expresión de la comunión que debemos de tener con Dios. Por ejemplo, nosotros acá estamos celebrando a Teresita y ¿qué frutos vamos a dar? Bien importante, yo me hago primero la pregunta, ¿qué frutos vamos a dar? ¿Qué admiramos de Teresita? Pero de verdad, ¿qué admiramos y qué vamos a imitar de ella? La sencillez, el aceptar las cosas y ofrecerse a Dios, el no ver a nadie sobre los hombros, la sinceridad. ¿Qué vamos a aprender de Teresita? Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, debemos de pensar un momento y ver de qué manera nos ubicamos nosotros en el contexto de Santa Teresita. Ver qué voy a sacar de esto que hemos estudiado, que hemos aprendido y que claro que nos hemos equivocado porque no somos versados en la materia. Por misericordia de Dios hemos llegado a trabajar al Carmelo y somos carmelitas, somos de la familia carmelita, pero no dominamos estos temas como debe ser. En algo vamos a decir algo incorrecto, algo indebido, algo impronunciable, pero sobre todo, ¿cuál es la experiencia vivida? ¿Cuál es la experiencia que nos llevamos de Santa Teresita? Como les dije en un principio, soy Tony Lazo del Grupo de Vida Tarragona y este ha sido mi ponencia sobre Santa Teresita de Lisieux. Un abrazo a todos y antes de finalizar, saludemos a Nuestra Señora del Monte Carmelo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un abrazo a todos y continuamos.